presentar de la materia Fundamentos de Programación, la unidad 2, que es Introducción a la Programación. Los temas a tratar en esta unidad son los conceptos básicos de programación, los paradigmas de programación, la estructura de un programa de cómputo, la traducción de un programa y el lenguaje Java. Las computadoras son herramientas que se utilizan para representar cualquier situación de la realidad en forma de datos que se procesan posteriormente para generar información que es útil al cliente para la toma de decisiones. Un programa no es más que una secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que se están procesando. Un símbolo es un signo o figura con un significado determinado, los cuales se interrelacionan para representar ya sean operaciones manuales o operaciones de cómputo. Sabemos que existen diferentes entornos para la programación dentro de una computadora y las reglas que cada uno de ellos debe de tener para generar la información que se busca al momento de ejecutar un programa. Estos no vienen siendo, estos programas son a través de un lenguaje que pueden ser lenguaje de máquina, que es el lenguaje nativo del computador, como se menciona, su naturaleza eléctrica puede oscilar entre dos estados, encendido y apagado, los cuales representan como un 1 cuando se encuentra encendido y un 0 cuando se encuentra apagado. Y con esos unos y ceros hacemos la representación de todos los caracteres, ¿sí?, que nosotros tenemos en nuestra computadora. En ese caso, se debería de tener o se deberá de tener un dominio completo de unos y ceros, los cuales podrían modificar o generar nuevas cadenas, que eso es mucho más complicado para el programador, o sea, para las personas. El otro es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que se inventó para manejar el hardware de una manera un poco más amena. Su estructura corresponde a la identificación total de cada uno de los elementos del ordenador y representarlos sobre una serie de registros o campos en la memoria. El otro es un lenguaje de alto nivel, que es lo que nosotros cotidianamente conocemos. Ese tipo de lenguaje emplea términos más cercanos a las estructuras gramaticales de los lenguajes de los seres humanos. Es decir, existen palabras y gramática que son usadas comúnmente por los diferentes lenguajes de habla. Por ejemplo, si nosotros deseáramos mandar información hacia la pantalla, que viene siendo la salida estándar, es muy cotidiano que en un lenguaje de programación podamos poner escribir y entre paréntesis o entre comillas, hola mundo, que es más fácil que nosotros manejamos. Entonces, el escribir es un verbo que nosotros manejamos para mandar información hacia la pantalla y que es un verbo muy coloquial. Entonces, los lenguajes de alto nivel tienen estructura del lenguaje gramatical que cotidianamente nosotros utilizamos.
Los paradigmas de programación. Todos los lenguajes de programación tienen o están sustentados en un tipo de programación que se emplea, ¿sí?, para poder nosotros manipular el concepto lógico de esa programación. Existen varios paradigmas de programación y los más cotidianos o los más utilizados es el lenguaje de programación que se sustentan en el procedural o estructurada, el lenguaje de programación orientado a objetos, el lenguaje de programación de tipo lógico y, por último, más cotidianos, repito, el lenguaje de programación funcional. La programación estructurada está basada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora, utilizando únicamente subprogramas, o sea, sus rutinas, funciones o procedimientos, y 3 estructuras que son estructuras de secuencia, las selectivas y las de repetición. Realmente, una de las características que tiene este paradigma es que al momento de yo tratar de desarrollar la solución de un problema, tratamos de que la lógica de esa solución esté dada por algunas subrutinas o funciones o procedimientos, de tal manera que esas subrutinas, procedimientos, puedan ser utilizadas posteriormente, ya sea en el mismo programa o ya sea en otro programa diferente, a lo que se le conoce como reutilización de código. También otra característica es que si nosotros sabemos que un procedimiento o función está funcionando adecuadamente, sabemos que si lo ponemos en otro programa, va a estar funcionando bien de la misma manera que estaba funcionando en el otro programa de cómputo, ¿sí? Siempre y cuando nosotros sepamos qué información le pasamos o enviamos a ese procedimiento y qué información me entrega dicho procedimiento. Y si los dos, tanto la entrega como la recepción de información, es exactamente igual, entonces no hay ningún problema que nosotros utilicemos ese procedimiento para poderlo reutilizar en otro programa. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa los objetos o clases en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. La base de esa programación es que el mundo real yo trato de modelarlo a través de clases. Los objetos no vienen siendo más que instanciación de las clases que yo esté manejando, que son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento e identidad. El otro paradigma de programación viene siendo la programación lógica. La programación lógica encuentra su hábitat natural en aplicaciones de inteligencia artificial o relacionadas, como pueden ser los sistemas expertos,
la demostración automática de teoremas y el reconocimiento del lenguaje natural. La programación funcional. Este tipo de programación se basa en el uso de funciones que reciben y calculan datos, luego regresan los resultados sin realizar modificaciones en los datos originales. ¿Qué características tienen los lenguajes de programación o qué deben de tener los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación tienen como característica que es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Está formado por un conjunto de símbolos, y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, al proceso por el cual se escribe nuestro programa, se prueba, se depura y se compila. En los lenguajes de programación se le conoce como palabras reservadas aquellas palabras que solamente sirven para ejecutar una acción dentro de nuestro programa. Y la sintaxis se refiere a cómo yo debo de manipular esas instrucciones de acuerdo a lo que esperamos para un lenguaje de programación determinado. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular, a lo que nosotros conocemos como algoritmo. La escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico que se le conoce como codificación del programa. Entonces, la primera etapa es que yo encuentre el algoritmo que me resuelva de alguna manera el problema que yo quiero manejar. El segundo es llevar ese algoritmo a un lenguaje de programación, cualquiera que ustedes deseen. Tercero, compilar nuestro programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina, ensamblando todas las librerías que sean necesarias para generar ese programa que puede ejecutarse. Posteriormente, probarlo y hacer la depuración del programa siempre y cuando existan errores. Y por último, y algo que siempre nos falla a muchos de nosotros, es el desarrollo de la documentación. Generalmente no hacemos esa documentación tanto del sistema que yo estoy manejando como del programa mismo. Es importante hacer la documentación tanto del sistema como del programa, dado que cuando se le dé mantenimiento a ese sistema o a ese programa, tendremos que saber qué objetivo estamos persiguiendo con ese sistema o qué objetivo estamos persiguiendo con un programa determinado, o bien, mucho más,
qué objetivo perseguimos con una función que se encuentre dentro de nuestro programa. ¿Cuál es la estructura básica de un programa de cómputo? Básicamente, un programa informático está compuesto por dos partes, que son la parte de datos y la otra parte son las instrucciones que transforman esos datos en información que es relevante para el usuario. Un ejemplo, en el Instituto Tecnológico se tiene que planear cuántos alumnos van a ser aceptados en el semestre, generalmente para el semestre agosto-diciembre. Entonces, es importante más o menos saber cuántos alumnos van a egresar o están esperando que egresen de las distintas escuelas bachillerato que se encuentran aquí en Hermosillo. Yo tengo que procesar toda esa información para ver cuál es el estimado de alumnos que pudieran ingresar a nuestra institución. Pero como tal y en forma aislada, el número de alumnos que salen del CEBETIS, del COBASH, de las escuelas particulares, aisladamente a mí no me dicen nada. En cambio, si yo proceso o manipulo o transformo esa información, probablemente sabré cuántos alumnos estoy esperando en el tecnológico. ¿Por qué? Porque muy probablemente en el semestre anterior tuvimos más o menos, no sé, por decir alguna cantidad, 200 aceptados, pero quedaron fuera como 500. Entonces tengo que tomar o ver, transformando esa información, ¿sí? Transformando esa información o dándole un proceso, ver aproximadamente cuántos de nuestros alumnos van a ser aceptados en nuestra escuela. Si ven, yo tengo una entrada, a esa entrada de datos yo le doy un proceso, o sea, le doy una transformación y al final me da una salida que es la información que es relevante para la persona que toma decisiones dentro del tecnológico de Hermosillo. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje de programación? Los elementos de un lenguaje de programación vienen siendo los tipos de datos, las literales, las constantes, las variables, los identificadores, los parámetros, los operadores de datos y la salida y entrada de datos. Los tipos de datos. En el lenguaje de programación que nosotros vamos a estar revisando, ¿sí? Que viene siendo el lenguaje de programación Java, todos los datos o información que vamos a manipular en la computadora, tenemos que indicar qué información son lo que va a poder almacenar, ¿sí? Cuando se ejecute mi programa.
Las literales, en este caso de tipo de datos, podemos nosotros manejar valores de tipo de punto flotante o valores de tipo entero. Las constantes, pues vemos que son constantes son elementos que no cambian de valor durante todo el proceso de nuestro programa. Las variables, pues como lo dice esto, son elementos que van modificando su valor durante toda la ejecución del programa. Los identificadores vienen siendo la información que nosotros hacemos referencia dentro de la memoria de nuestra máquina. Los parámetros vienen siendo la información que nosotros pasamos a nuestras funciones para que éstas se ejecuten adecuadamente. Los operadores de datos, pues que como pueden ser operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores de relación. Y por último, una cuestión que es muy importante, que es la salida y entrada de datos dentro de nuestra máquina. ¿Cómo llevamos nuestro programa que se edita, que hemos editado? ¿Cómo lo llevamos a que se comporte como un lenguaje que se puede ejecutar? Pues en primera instancia debemos de compilarlo. La compilación no es otra cosa más que determinar si nuestro programa tiene algún error de sintaxis, o sea, que esté mal escrito. Posteriormente, hacemos el enlace, o sea, le agregamos a ese programa ya compilado las librerías necesarias para que pueda ejecutarse. Y ya así, generalmente tenemos un lenguaje con extensión .exe que se ejecuta en nuestra computadora. Y por último, pues ya nos vemos si ese programa tiene algún error. El compilador me dice qué errores de sintaxis tiene, o sea, de escritura. Pero cuando ejecutamos, pues ya me aparecen los errores de lógica. ¿Y qué son esos errores de lógica? Pues cuando, por ejemplo, generalmente cuando yo corro un programa, lo hago ejecutándolo con datos conocidos, de tal manera que yo espero un valor determinado. Ese valor tendrá que corresponder al dato que yo estoy esperando. Si hay discrepancia, entonces tendré que revisar por qué 5 más 5 no me está dando 10. Entonces quiere decir que hay algún error de lógica o el desarrollo lógico está mal manejado, de tal manera que 5 más 5 sabemos que tiene que dar 10, pero me está dando 9. Entonces hay algún error, pero no me marca errores de que mis instrucciones se encuentren, mal escritas. Entonces son dos tipos de errores: los errores de tipo lógico y los errores de tipo de sintaxis.
Bueno, pues vamos a comenzar a revisar lo que es el lenguaje de programación Java. El lenguaje de programación Java es un lenguaje de propósito general. Las aplicaciones en Java son compiladas a un estado intermedio conocido como bytecode, que posteriormente es ejecutadas en cualquier máquina a través de la máquina virtual de Java, sin importar en cuál máquina o sistema operativo se vaya a ejecutar. Si ven, cuando yo edito un programa en Java, tiene que tener necesariamente la extensión .java. Ya que tengo ahí mi programa .java, lo compilo y me genera un programa en un estado intermedio que tiene la extensión .class. Yo en ese punto yo no puedo hacer nada con ese programa, o sea, no lo puedo ejecutar. Tengo que hacer uso de la máquina virtual de Java para poder ejecutar ese programa .class. Lo que es interesante aquí es que la máquina virtual de Java sí y solo así tendrá que ser un programa que se ejecute en la máquina donde yo quiero ejecutar el programa en Java. Las máquinas virtuales son específicas, ¿sí?, para la máquina donde yo quiero correr mi programa. De tal manera que una de las características que es bien importante de la programación en Java es que yo compilo mi programa y lo puedo llevar a cualquier máquina a ejecutarse siempre y cuando tenga la máquina virtual para esa computadora. ¿Sí? Si vemos este diagrama, vemos que ahí tengo un programa que otra cosa que quiero que observen, todos los programas de Java son definidos como una clase y todos esos programas tienen un método denominado main, que es el método principal y es el método que busca el compilador para comenzar a ejecutar mi programa. Si ven, el programa se llama Hello World app.java, lo compilo y dependiendo de dónde yo lo quiera ejecutar, ya sea en un sistema tipo Windows o Unix o Mac, tendré que usar la máquina virtual para cada uno de esos sistemas operativos. ¿Cuáles son los entornos de funcionamiento de Java? Java lo manejamos en dispositivos móviles. Cuando comenzó el sistema operativo Android, Android estaba diseñado en Java. Actualmente, Google, que es el dueño de Android, ya lo modificó y ahora estoy utilizando otro lenguaje que se llama Kotlin. Pero en un principio, Java era el lenguaje nativo para el diseño de aplicaciones en Android. También en navegadores web, en sistemas de servidores, en aplicaciones de escritorio y en varias plataformas diferentes a las que estamos manejando ahí. La estructura de un programa en Java, como les decía, están definidos como una clase. El método main es la referencia donde se comienza a ejecutar nuestro programa.
Si vemos el bosquejo general de un programa en Java en primera instancia pone ahí algo que se llama package y el nombre del proyecto cuando generamos el proyecto. Es donde nosotros podemos guardar las clases que se necesiten para que funcione adecuadamente. Posteriormente, en ese package, ya que tengo eso, lo que hace el programa es ir a buscar a package cuando necesita alguna clase para ejecutarse. Ya viene después la referencia del nombre de la clase, public class suba. Si ustedes ven aquí, el nombre de la clase es con mayúsculas. Por convención, todas las clases empiezan con una letra mayúscula. No es que me marque error el compilador, pero todos los programadores en Java, cuando nombran a una clase, la nombran con una letra mayúscula. Posteriormente, dentro de esa clase está el método main. Dentro del método main están las instrucciones o el cuerpo de nuestro programa. Y si yo quiero definir funciones que vamos a utilizar en nuestro programa, tendrá que ser fuera de main, pero dentro de la clase suma, en este caso, ¿no? Eso es a grandes suma lo que corresponde a un programa en Java. Los tipos de datos que podemos manejar en Java, pues son los siguientes: el entero, el char, el float, el double, el byte, el short, el long, el void. A un lado de cada uno dice requisitos de memoria. Eso me indica que un entero va a utilizar 2 bytes para poderse guardar dentro de la memoria de la máquina. Un double, o también conocido como un tipo de dato de doble precisión, necesito 8 bytes para poder guardar esa información. También en Java tenemos declaraciones. Sabemos o debemos de conocer que una variable no es más que un identificador que se utiliza para representar un dato en forma individual. ¿Sí? Y es la referencia con la que nosotros vamos a manejar dentro de la memoria de la computadora. Una declaración asocia un tipo de dato especificado a un grupo de variables. Es necesario declarar todas las variables antes de empezar a utilizarlas. Repito, debo de declarar todas las variables antes de empezar a utilizarlas. Por ejemplo, ahí, entero de A, A es entero que tiene un valor de 0. Suel es una variable de tipo float. Char, estrella, es de tipo char y vale un asterisco. Suma es de tipo flotante y si le vamos a dar un valor a esa variable suma, necesariamente tengo que indicarle que es flotante, porque tanto los double como los flotantes son de punto flotante, tiene decimales. Por lo tanto, tengo que especificar que ese valor que le estoy asignando es de tipo float. ¿Y cómo lo hago? Poniendo la letra F al final de ese valor. Eso es en cuanto a las variables. Las constantes en Java decíamos que son tipo de identificadores
que no modifican su valor durante la ejecución del programa. Las constantes se definen de la forma siguiente: static final, el tipo de dato de que se trate el nombre el nombre de la variable, igual al valor que no debe modificarse, y si tratamos de modificarlo nos va a marcar un error, pero un error en tiempo de ejecución, no error en tiempo de compilación, que son dos cosas diferentes. Si yo trato de modificar el valor de esa constante, me va a marcar un error, pero en tiempo de ejecución. Por ejemplo, static final, entero sum igual a 98. Sum tendrá un valor de 98 durante toda la ejecución de nuestro programa. Los operadores aritméticos que ya todos conocemos o tenemos cuando menos idea de qué son, es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto de una división entera, que en este caso es el signo de porcentaje. El resto de una división entera no viene siendo más que el tratar de dividir dos valores de tipo entera y el resultado será el resto de esa división. Por ejemplo, si yo tengo un 5 y lo divido entre 3, el valor que me da o el resultado será 2, porque 5 entre 3 da 1, pero me sobran 2. Entonces el resto viene siendo lo que me sobra después de hacer la división, pero de dos valores de tipo entero. Hay otros tipos de operadores que se les conoce como operadores monoarios, que viene siendo aquí el más y el menos. Estos operadores incrementan o decrementan en 1 si el operador precede al operando, como en este caso más y, el valor del operando se modifica antes de que utilicemos para cualquier propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo manejo más y, la i se modifica inmediatamente en su valor, o sea, incrementa en 1. En cambio, si el operador sigue al operando de la forma i más, entonces el valor del operando se modificará, pero después de que utilicemos su valor. Por ejemplo, yo digo que x es igual a x más y más. Si y vale 6 y x vale 4, x va a valer 10. Pero después de llevarse a cabo esa operación, x valdrá 10, pero y posteriormente valdrá 11. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos un programa en Java y la interfase de un programa que se le conoce con el nombre de IDE, Apache NetBeans. Si ven, aquí tengo declarada i como entero, que tiene un valor de 5, j, que es igual a 7, resul, i1 y resul, que son valores de tipo entero. Yo digo que resul es igual a más i, pero también tengo que resul 1 es igual a j más. Quiere decir que en primera instancia incremento i y en la segunda instancia uso j y después incremento j. Si vemos que resul es igual más, ese más indica que va a concatenar
el valor que tiene Resul. En el siguiente, Resul 1 es igual a Resul 1. Y por último, le digo que me imprima el valor de J y ahí concatena el valor que tenga J. Aquí, ¿qué es lo que esperamos que nos indique? Que Resul valga 6, que Resul 1 valga 7 y que J valga 8. Vamos a ver, ¿sí? Resul es igual a 6, Resul 1 es igual a 7 y el valor de J es igual a 8. ¿Sí? Entonces, si vemos y repitiendo, como Resul es igual a más I, lo que hace es incrementa I y después la utiliza para sumarle el valor a Resul. En el caso de Resul 1, tengo que J más, entonces primero imprime J y después le suma. Lo que sucede aquí, Resul es igual a 6, Resul 1 es igual a 7 y el valor de J es, en este caso, ya que se utilizó, le incrementa en 1. Operadores relacionales. Los operadores relacionales en Java vienen siendo el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual, el igual que y el diferente que. Los operadores lógicos viene siendo el i lógico, que es ampersand, el o lógico, que son las dos barras, y el no lógico o el negación, que viene siendo el signo de admiración. También existen otros operadores que se les conoce como operadores de asignación, que son el más igual, el menos igual, la multiplicación igual, la división igual y el resto igual. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, si yo tengo que i es igual a i más 6, yo puedo manejarlo como i más igual a 6. Si yo tengo i igual a i menos 3, puedo manejarlo como i menos igual a 3. Otra parte que es importante en el manejo de un lenguaje de programación, en este caso Java, es la entrada y salida de datos. Una de las maneras más importantes, que no es la única, quiero aclarar, no es la única. Una de las maneras más importantes para introducir información a nuestra computadora es a través del teclado, que se le conoce también como una salida estándar. Para eso utilizaremos la clase Scanner, que se encuentra definida en el package java.util.scanner, para lo cual debemos de import java.util.scanner, la cual debemos de instanciar de la siguiente manera. O sea, me está diciendo que tengo que hacer una variable de referencia. En este caso sería scanner. La variable de referencia en este caso es leer. Yo le puse leer, pero ustedes pueden poner cualquier identificador que ustedes quieran. Que va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in, donde system.in lo referencia a la entrada estándar. Para poder leer la información es necesario utilizar los métodos definidos en la clase scanner, que viene siendo next line, lee una línea de entrada, next, lee una sola palabra, next in, lee un valor entero, next double,
lee el valor de coma flotante y nextfloat lee un valor de coma flotante simple. En este caso, el double es de coma flotante de doble precisión. Entonces, si yo quiero leer una palabra, solamente tendré que ponerle, hacer la referencia a la variable de referencia, valga la redundancia, punto, y el método que yo quiero utilizar para leer el tipo de dato que yo quiero manejar. Para poder sacar la información a la salida estándar, que viene siendo la pantalla, se utilizan tres métodos que son system.out.print, system.out.println y system.out.printf. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres métodos? Bueno, el primero, que es .print, este método imprimirá lo que se encuentre dentro de los paréntesis y el cursor se mantiene posterior al último carácter impreso. ¿Sí? El println, en este caso, o el println, se imprime el último carácter y el cursor pasa al siguiente renglón. Y el print.out.printf, este método nos ayuda a dar formato de salida a la información que yo deseo, o sea, la que se encuentra entre los paréntesis. El formato general para el printf es el siguiente: system.out.printf, el cuadrado de, si ven está entre comillas, le digo por 101 signo de pesos F, le estoy diciendo, imprime la primera variable, que en este caso es n, con un formato de punto flotante, por eso le pongo F. En el segundo le pongo por 102, que le estoy indicando que imprima la segunda variable, que en este caso es n por n, punto 2f, que va a tener dos valores decimales con punto flotante, y ahí casi no se nota un diagonal n, que ahorita vamos a ver que se le conoce como secuencia de escape. Entonces, si ven, yo voy a manejar el formato general, por ejemplo aquí, por ciento, posición de datos. En este caso ahí es el 1, le digo que la variable 1 o 2, la variable 2. El indicador de formato, el ancho, la precisión, punto, la precisión y el carácter de conversión. ¿Cuáles son los indicadores de formato? El negativo, que lo alinea a la izquierda. El paréntesis, los números negativos se muestran entre paréntesis. La coma muestra el separador en decimales. El más, mostrar el signo más en números positivos. Y el 0, rellenar con ceros. Y los caracteres de conversión, o sea, qué tipo de datos voy a imprimir. El D, cuando se trata de números enteros. El F, número real. El E, número real de notación científica. El G, un número real, se presentará con notación científica si el número es muy grande o muy pequeño. El X, número entero en base decimal. El S, para cadenas de string. El S mayúscula me convierte ese string en
en una cadena de mayúsculas y el C es un carácter Unicode en mayúsculas, ¿sí? Entonces, si ven, aquí yo puedo manejar indicadores de formato o bien los caracteres de qué tipo de dato quiero imprimir. También, como les decía ahorita, hay algo que se le conoce como secuencia de escape. Y una secuencia de escape siempre representa un solo carácter, aunque se escriba con 2 o más caracteres. Se utilizan para realizar acciones como salto de línea o para usar caracteres no imprimibles. Por ejemplo, el diagonal invertido N lo que hace es cambia de renglón. El diagonal T lo que hace es dar un tabulador. El diagonal R, retroceso de carro al inicio de línea. El diagonal F, al comienzo de la página. Y así sucesivamente, esos caracteres me dan o me imprimen, ¿sí? una característica, aunque inclusive, por ejemplo, y al comienzo de línea no me imprimir nada, simplemente lo que está haciendo, indicándole a ¿cómo se llama? Al impresor, a la impresión que va a comenzar en la página, o si es diagonal B, que está borrando a la izquierda. Por ejemplo, si yo quiero imprimir una palabra entre comillas, pues tendré que utilizar diagonal, invertido, comillas, poner lo que yo quiera, comillas, diagonal invertido, comillas, de tal manera que eso que puse me lo va a dar entrecomillado. Aquí tenemos, ¿sí?, un ejemplo que dice system.out.print, el valor de la variable x es igual más x. Si ven, cuando me lo imprime, el siguiente print line lo pone en el mismo renglón. Y si vemos, cuando yo quiero imprimir el valor de una variable, simplemente la pongo la variable y me va a imprimir el valor que tenga, ¿sí? En este caso, no cambia de renglón. Y el printf, si ven, el valor de la variable y es igual por 108.2f. Le estoy diciendo que va a tener 8 posiciones con 2 decimales, coma, el valor que tenga y. Si ven, y es igual, deja ahí posiciones en blanco, 89.7. Pero como le estoy diciendo que ponga 2 decimales, está marcando .70. También aquí en este programa se ve cómo es el manejo de las secuencias de escape. También en este programa tenemos el ejemplo de la impresión con printf, ¿sí? El printf 7.5, 5.3f, ¿sí? Y aquí están todos los, muchos de los formatos que yo puedo utilizar, ¿sí?, dentro de mi impresión. El string, un tipo de dato especial dentro del lenguaje de programación Java, viene siendo el string, que son variables de tipo complejo. Aquí el tipo string, y como lo habíamos manejado, dado que string
Si vemos, empieza con mayúscula, debo de pensar que string es una clase. Nosotros podemos definir el valor de un string de la siguiente manera. String, que sería el tipo, el nombre MyString igual a Tecnológico Hermosillo. Siempre será entre dobles comillas. La clase string posee una serie de métodos que permiten realizar tareas como determinar el tamaño de la cadena, determinar la posición de un carácter en específico, reemplazar ciertas secciones de la cadena por otras y muchas más. Si se revisa las palabras reservadas, observaremos que string no es una palabra reservada de Java, sino que es un complemento declarado como un objeto que contiene n número de métodos. Por convención, las clases declaradas en Java se escriben con la primera mayúscula, letra mayúscula, ¿sí? Mucho de lo que hemos manejado y que hemos visto, lo hemos ejecutado en un programa que me ayuda a resolver muchos problemas cuando yo estoy ejecutando programas en Java. A ese programa se le conoce como IDE, que son el Integrate Development Environment, que no viene siendo más que un programa que me ayuda a editar, compilar, enlazar y ejecutar mi programa. El IDE que nosotros vamos a utilizar o que se utiliza viene siendo Apache NetBeans. Apache NetBeans no es el único que se maneja para manejar Java. Hay uno que se llama IntelliGen G, hay otro que se llama Eclipse, pero creo que también hay otro que se conoce con el nombre de Atom, el Visual Studio Code, ¿sí? Entonces son programas que nos ayudan o que nos facilitan la forma de nosotros podemos manejar nuestros programas de Java. Como se va a observar, en esta interfase de Apache Beam se tiene una parte de proyectos, otra parte donde se encuentran las instrucciones y la parte inferior se encuentra la salida de la ejecución de nuestro programa. El IDE nos ayuda a revisar la sintaxis de nuestro programa y ejecutar el mismo. Vamos a poner en nuestra pantalla que hacen todo sin necesidad que nosotros hagamos otra cosa más que ejecutar el programa que yo quiero manipular, ¿sí? Lo que hace es, entramos aquí y nos va indicando los posibles errores que yo pudiera tener de sintaxis. Al correrlo, lo compila, lo enlaza y lo ejecuta. Entonces, sin necesidad de que nosotros en una terminal, como sería en este caso de esta terminal, si ven, yo le doy Java y aquí me dice
todas las posibles opciones que puedo tener para Java, ¿sí? El programa que me va a dar va a ser un punto class, y de ahí tengo que ejecutarlo con la máquina virtual de Java, ¿sí? Por eso cuando nosotros bajamos todo de Oracle, bajamos Java, bajamos el JDK, que es el Java Development Kit, que viene siendo el compilador, y también viene siendo la máquina virtual para específicamente para ese sistema operativo que queremos ejecutar. Para evitarnos todo ese rollo, entonces podemos utilizar NetBeans, que no es el único, ¿no? Hay otro que se llama IntelliJ, ¿sí? Y hay otros programas que pueden ayudarnos a hacer esto. Bueno, nosotros durante todo el curso vamos a utilizar NetBeans. ¿Ok? Bueno, en primera instancia, pues vamos a abrir un proyecto. Java con AND, que puede ser con Maven o con Grape, que viene siendo nada más que empaquetadores que bajan o que manejan todas las librerías que se necesitarían para ejecutar un programa de Java. Le voy a decir que lo que yo quiero hacer es una aplicación, Net. El nombre del proyecto le voy a decir que se llame Primer. ¿Dónde me lo va a guardar? Aquí puedo cambiarle yo dónde quiero que me la guarde. En este caso le digo que me lo guarde en User de Trujillo Sabático. En este caso, como estoy utilizando Mac y Mac tiene Linux, entonces la trayectoria es diferente a que si ustedes estuvieran utilizando Windows, porque ahí les va a dar C2 puntos o dependiendo de la referencia que tengamos nosotros, si estamos trabajando en un USB, pues la referencia va a ser a lo mejor J o, perdón, G o F o no sé, ¿sí? Pero en este caso, yo le estoy indicando que donde me va a guardar mi proyecto es User de Trujillo Sabático. ¿Por qué? Repito, porque estoy trabajando con, con Mac, en una Mac, y Mac tiene las referencias de Linux, y por ejemplo la trayectoria entonces es esta, ¿sí? El folder donde va a guardar la información se llama primer, igual como se llama el proyecto, ¿sí? Aquí, si yo le quito esto, el create main class, ¿sí? No me genera el método main, que es la referencia para cual el compilador de Java tiene para poder ejecutar nuestro programa. Le doy finish. Y si vemos, aquí ya me generó el proyecto. Me dice que hay unos paquetes, package, que viene siendo este, ¿sí? El primer, que es los paquetes que están manejándose, y dentro de primer hay un programa que se llama primer.java, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos aquí la clase primer. Habíamos dicho que todos los programas en Java están diseñados o manejados como una clase. En este caso es una clase pública que se llama private, y dentro de esa clase se encuentra eh, nuestro, nuestro método main, que es la referencia donde va a comenzar a programar o a ejecutarse, perdón, nuestro programa. Aquí vamos a hacer, si ven, aquí están los bloques que yo tengo. Clase
bloque, si yo lo marco, la llave, que es la que delimita los bloques, que eso lo vamos a ver más adelante con más calma, está marcando aquí, me dice, aquí lo marco y me dice, aquí termina. Y lo mismo sucedería para mí. Aquí comienza y aquí termina. Okay. Vamos a hacer un pequeño programa para que vean cómo se ejecuta un elemento de este tipo. Porque yo le voy a decir que el nombre string es un tipo de dato, aquí se llama la variable, y le digo que aquí tiene un valor que se llama domingo. Recuerden, todos los elementos, todas las instrucciones en Java terminan con un punto y coma para diferenciar una instrucción de otra. Yo podría poner aquí otra instrucción y verán que no me marca error. ¿Por qué? A pesar de que están en la misma línea, el punto y coma hace que se diferencie esta instrucción con esta otra. Ahora, por aseo, pues ponemos los dos en puntos diferentes. Aquí nada más lo que vamos a hacer es system.out.println y vamos a desplegar la información. El nombre del alumno es los puntos más nombre. ¿Sí? Esa sería una línea. Otra línea sería system.out.println. El promedio del alumno es más. ¿Sí? Okay, aquí tenemos las dos líneas que vamos a desplegar. ¿Sí? Ya con más calma vamos a ver cómo manejar estas dos instrucciones. En este punto verde le damos, oprimimos y aquí ya se ejecuta el programa y me despliega el nombre del alumno es Domingo y el promedio del alumno es 98. Si ven, lo que se encuentra entre comillas no es más que un letrero y aquí no me está desplegando la información, ¿sí? Que tiene no. Aquí decimos que no tiene el valor o está almacenando el valor de domingo y num está almacenando el 98. ¿Sí? Aquí nomás quiero que vean que si vimos, ejecutamos nuestro programa y ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que fue compilado y fue enlazado con todas las librerías que tiene, porque aquí me dice, si ven, aquí dice libraries y me dice, ok, está utilizando el Java Distribution Kit, el 1.8. Ahorita ya hay 1.14, ¿sí? Entonces, tenemos que, si yo tomo otra librería,
pues aquí van a aparecer todas las librerías que yo esté ejecutando o esté necesitando para ejecutar nuestro programa, ¿sí? Pues si ven, aquí me puso la información y aquí me puso la información, ¿sí? Es que quede claro que aquí estos programas de aplicación, como son en este caso, este IDE, lo que hace es el entorno de desarrollo que yo necesito, aquí me lo está proporcionando. Y si ven, aquí me voy a equivocar, aquí me voy a equivocar. Si ven, inmediatamente me está marcando que hay un error y me dice el package system, si la E no existe. Entonces, conforme yo voy escribiendo mi programa, me va indicando qué tipo de dato de sintaxis me puede estar manejando mi programa, ¿sí? Y esa es una ventaja, porque yo conforme voy escribiendo mi programa, voy viendo qué errores puedo tener. Ahora, los errores lógicos, pues ya es otra cosa, ¿no? Los errores lógicos de que si yo estoy tratando de generar un programa para que me dé a lo mejor un valor y el valor esperado es diferente al que me está dando, pues ese ya hay que buscarle nosotros mismos, ver cuál es el programa que tenemos y encontrarlo. Pero por lo pronto, los, los, los errores de sintaxis me los va dando el NetBeans conforme yo los voy escribiendo. Muchas gracias, muchachos, y este va a ser, en este caso, para este proyecto de fundamentos de programación con Java, pues vamos a utilizar el IDE NetBeans. Repito, no solamente existe como IDE NetBeans de Java, para Java. Hay otro que se llama IntelliJ, ¿sí? Entonces, inclusive hay otro que se llama Spring Boot, ¿no? Permítanme. Se llama Spring Tool Suite, que también, y otro que se llama Visual Studio. Entonces hay varios que ustedes, Visual Studio Code, hay varios NetBeans, IDEs que nos pueden ayudar a ejecutar nuestro programa. Ok, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.